Un hombre inocente abrió la puerta de su casa en una noche de diciembre. No tenía idea de lo que estaba pasando. 10 segundos después, estaba muerto. Todo porque dos desconocidos se pelearon en internet por $1.50. Un esposo estaba sentado junto a su esposa mientras el FBI le advertía que alguien había pagado para que la mataran en la dark web. Ese alguien era él. Y a un director ejecutivo le dispararon por la espalda frente a un hotel en Manhattan y millones de personas en internet dijeron que era justo. Este es el lado oscuro del internet en Estados Unidos. Volumen 2. Un hombre está sentado en su casa en una tranquila noche de diciembre. No es un criminal. No tiene idea de lo que está a punto de pasar. Y en unos 20 minutos va a morir de un disparo en el porche de su propia casa, a manos de la policía. Todo porque dos desconocidos en internet se pelearon por $1.50. Este caso ha sido mencionado aquí y allá, usado como dato al margen en videos sobre cultura gamer o acoso en línea. Pero la historia completa merece su propio espacio, porque lo que pasó el 28 de diciembre de 2017 en Wichita, Kansas, es una de las muertes más absurdas, devastadoras y evitables en la historia del Internet. Esta es la historia de Andrew Finch. Para entender cómo murió Andrew Finch, necesitas entender qué es el swatting. El swatting es cuando alguien hace una llamada de emergencia falsa a las autoridades, generalmente reportando algo extremo, como un tirador activo, un asesinato en curso o una situación de rehenes, con el objetivo de mandar un operativo policial masivo a la dirección de otra persona. El nombre viene de los equipos SWAT, las unidades tácticas fuertemente armadas que responden exactamente a ese tipo de llamadas. Empezó como una broma en comunidades de videojuegos en línea. ¿Perdiste una partida? Haz un SWAT al otro. ¿Tuviste un problema en Twitter? Haz un SWAT. La idea era causar el mayor caos y descontrol posible a alguien con quien tenías un problema, todo desde la comodidad de tu casa, completamente anónimo. Los que lo hacían pensaban que era gracioso. La mayoría de las veces la víctima solo vivía una experiencia aterradora. La policía irrumpiendo en su casa, con armas desenfundadas, gritándole que se tirara al suelo, y luego todo terminaba. Humillante, traumatizante, pero sobrevivible. La mayoría de las veces. 28 de diciembre de 2017. Dos tipos están jugando Call of Duty en línea. Sus nombres de usuario son Vaporizer y Miracle. Sus nombres reales son Casey Viner, de 18 años, de Ohio, y Shane Gaskill, de 19, de Wichita, Kansas. Están en un torneo en una plataforma llamada UMG Gaming. En algún momento hay un incidente de fuego amigo. Uno le dispara al personaje del otro por accidente, o quizás a propósito, dependiendo de a quién le preguntes. Pierden la partida, pierden su apuesta. La apuesta era $1.50. $1.50. La pelea se sale del juego y llega a Twitter, donde empiezan a ir y venir. Viner amenaza con hacerle swatting a Gaskill. Gaskill, aparentemente sin tomar la amenaza en serio, responde dándole a Viner una dirección en Wichita. El problema es que no era su dirección actual, era una antigua, un lugar del que su familia había sido desalojada en 2016. No tenía idea de quién vivía ahí ahora. Y luego dijo, a ver si te animas. Viner lo tomó en serio. Se contactó con un tipo que conocía en línea, alguien con reputación en ciertos círculos de gaming como una persona que hacía swatting a otros, por dinero, por diversión, por prácticamente nada. Su nombre era Tyler Barris. Tenía 25 años, vivía en Los Ángeles y para ese momento ya había hecho docenas de llamadas de emergencia falsas por todo el país. Amenazas de bomba, reportes de tiradores, situaciones de rehenes. Había llamado a escuelas, estaciones de televisión, al FBI, a la FTC. Lo hacía constantemente y nunca había enfrentado consecuencias reales. En el mundo del swatting era conocido como un profesional. Viner le dio a Barris la dirección de Wichita. Y Barris hizo lo que siempre hacía. Agarró el teléfono. Esa tarde, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, Barris llamó al departamento de policía de Wichita desde Los Ángeles. Usó una aplicación para ocultar su ubicación, haciendo que pareciera que la llamada venía desde dentro de Wichita. Les dio la dirección en West McCormick Street y luego les contó una historia. Dijo que se llamaba Ryan, dijo que estaba en esa dirección, dijo que acababa de dispararle a su padre en la cabeza. Dijo que tenía a su madre y a su hermano pequeño como rehenes. Dijo que estaba pensando en prenderle fuego a la casa. Dijo que tenía un arma apuntándole a su madre.
Estaba tranquilo, calculado, convincente. El operador le preguntó si venía la policía. Él dijo que sí. Confirmó la dirección, luego colgó. Andrew Finch no tenía absolutamente nada que ver con nada de esto. Tenía 28 años. Tenía 2 hijos. Vivía en esa dirección en West McCormick Street con su familia. Su mamá, su hermana, sus hijos. Nunca había oído hablar de Casey Vayner ni de Shane Gaskill. Nunca había jugado un torneo de Call of Duty en su vida. No tenía idea de que, en algún lugar al otro lado del país, un desconocido acababa de decirle a la policía que él era un asesino que tenía a su familia a punta de pistola. Esa tarde, Andrew simplemente estaba en casa, probablemente viendo televisión, probablemente preparándose para el fin de año, 3 días antes de Año Nuevo. Entonces llegó la policía, y no solo un par de patrullas, una respuesta táctica completa. Los agentes rodearon la casa. Tenían rifles, tenían equipo. Les habían dicho que había un hombre adentro que acababa de matar a alguien y que amenazaba con volver a hacerlo. Estaban listos para lo peor. Alguien tocó la puerta. Alguien gritó órdenes. Y Andrew Finch, al escuchar el alboroto afuera de su propia casa, abrió la puerta principal para ver qué estaba pasando. Salió al porche. Miró hacia un mar de policías apuntándole con sus armas. Levantó las manos, las bajó, las volvió a levantar. Los testigos dijeron que parecía confundido, porque lo estaba. No tenía idea de lo que estaba pasando. El oficial Justin Rapp estaba posicionado a 40 metros de distancia, armado con un rifle. Luego les dijo a los investigadores que creyó que Finch estaba buscando un arma. No había ningún arma. 10 segundos después de que Andrew Finch salió afuera, Rapp disparó. La bala le dio en el pecho. Él tropezó hacia atrás dentro de la casa y se desplomó. Estaba muerto en cuestión de minutos. Toda la respuesta a la llamada falsa, desde el momento en que llegó la policía hasta el momento en que se hizo el disparo, duró menos de 10 segundos de contacto con Andrew Finch. A los investigadores les tomó muy poco tiempo descubrir lo que había pasado. Se rastreó la llamada, se establecieron las conexiones. En cuestión de días, Tyler Barris fue arrestado en Los Ángeles. Fue extraditado a Kansas y acusado formalmente. Luego llegó la parte que le hirvió la sangre a mucha gente. No se presentaron cargos contra el oficial Justin Rapp. El fiscal del condado de Sedgwick decidió que no había suficiente evidencia para procesarlo. El departamento de policía de Wichita no tomó ninguna medida disciplinaria y luego lo ascendieron. Justin Rapp, el oficial que le disparó y mató a un hombre inocente y desarmado en el porche de su propia casa, porque movió las manos, fue ascendido a detective. La madre de Andrew Finch, Lisa Finch, se paró frente a las cámaras y dijo lo que mucha gente estaba pensando. Rodearon esta casa, le dispararon, no le dieron ninguna advertencia, estaba en la seguridad de su propio hogar, estaba desarmado y lo dispararon y mataron. La ciudad de Wichita eventualmente llegó a un acuerdo con la familia por $5 millones. El oficial conservó su trabajo. Las consecuencias legales para los 3 gamers fueron, francamente, un desastre. Tyler Barris se declaró culpable de 51 cargos federales, incluyendo acoso cibernético con resultado de muerte, presentación de reportes de emergencia falsos y una larga lista de otros incidentes de swatting en 17 estados diferentes. Fue condenado a 20 años de prisión federal. Casey Vayner, el que empezó todo al amenazar con hacerle swatting a alguien por una apuesta de $1.50, se declaró culpable de conspiración y obstrucción a la justicia. Recibió 15 meses de prisión. Shane Gaskill, el que dio la dirección equivocada y retó a Barris a que se animara, se declaró culpable de fraude electrónico y fue condenado a 18 meses, 15 meses, 18 meses, por una cadena de decisiones que terminó con un hombre inocente muerto en el porche de su casa. Hay algo en este caso que va más allá de la tragedia individual de Andrew Finch, por devastadora que sea, porque el swatting no se detuvo después de esto. Siguió pasando, sigue pasando. Después de que Barris fue arrestado, la práctica no desapareció. Migró, evolucionó y en algunos aspectos empeoró. A streamers les hacen swatting en vivo frente a la cámara. A escuelas les hacen swatting en pleno día. La gente hace swatting a sus vecinos por quejas de ruido. La gente le hace swatting a desconocidos como una broma. En 2019, Kansas aprobó la ley memorial Andrew T. Finch, que convirtió el swatting que resulta en lesiones o muerte
en un delito castigable con entre 10 y 41 años de prisión. Un puñado de otros estados siguieron con legislación similar, pero aquí está el problema. La ley federal que ya existía cuando Barris fue sentenciado le dio 20 años por 51 cargos en total. Eso es menos de 5 meses por delito. Eso incluía años de actividad de swatting en 17 estados, una amenaza de bomba al FBI y una muerte. El sistema legal no fue construido para el Internet, y el Internet se dio cuenta de eso hace mucho tiempo. Hay un detalle más sobre este caso en el que pienso mucho. Después de que Andrew Finch fue disparado, después de que la policía se dio cuenta de que la llamada era una farsa, después de que empezaron a armar el rompecabezas de lo que había pasado, Shane Gaskill supuestamente le envió un mensaje a Tyler Barris por Twitter. «Esto ya es un caso de homicidio», escribió. «Casey borró todo. Tú también necesitas hacerlo». Lo sabía. En el momento en que pasó, sabía exactamente lo que habían hecho. Y su primer instinto no fue cooperar. No fue entregarse. Fue borrar sus huellas. Así es como se ve este mundo cuando creces pensando que las consecuencias de lo que haces en Internet no son reales, que la persona al otro lado de la pantalla es solo un nombre de usuario, que una llamada falsa a la policía es solo una broma, que $1.50 vale como para amenazar la vida de alguien. Andrew Finch pagó el precio más alto por esa forma de ver el mundo. Tenía 28 años. Tenía 2 hijos que crecieron sin padre porque 2 desconocidos tuvieron una pelea en Internet y ninguno de los 2 se detuvo a pensar en lo que pasa cuando el equipo SWAT llega a la casa equivocada. Eso es el lado oscuro del Internet. No un concepto abstracto, no una amenaza lejana. Es un hombre abriendo la puerta de su casa en una noche de diciembre, confundido, desarmado, con las manos en alto, y 10 segundos después ya no está. Nuestro próximo caso nos lleva de una pelea en un videojuego a algo que parece sacado directamente de una novela de suspenso. Un hombre que quería que su esposa muriera. Un sitio en la dark web que prometía hacerlo realidad. Bitcoin. Un hacker que se topó con todo. Y una advertencia del FBI que llegó demasiado tarde. O quizás justo a tiempo. Esta es la historia de Amy Allwine. En nuestro último caso, un hombre murió porque 2 desconocidos tuvieron una pelea de $1.50 en Internet y decidieron usar a la policía como arma el uno contra el otro. Este próximo caso es diferente. Este fue planeado, metódico. Tardó meses de preparación, miles de dólares en Bitcoin y un servicio de sicarios en la dark web que resultó ser una estafa completa. Y cuando el sicario nunca apareció, el esposo decidió encargarse él mismo. Cottage Grove, Minnesota. Un tranquilo suburbio al sureste de St. Paul, iglesia todos los domingos, un hijo de 9 años, un negocio de entrenamiento de perros, una casa en una calle residencial donde se suponía que no iba a pasar nada dramático. Amy Allwine tenía 43 años, trabajaba en el sector de la salud, entrenaba perros a nivel competitivo. Su negocio se llamaba Active Dogs Sports Training y era buena en eso, era estable, cálida y profundamente arraigada en su comunidad. Su fe era central en su vida. Por todo lo que se sabía, era exactamente el tipo de persona que sus vecinos creían que era. Su esposo, Stephen Allwine, también tenía 43 años. Era especialista en tecnología de la información. Era diácono en su iglesia. Entrenaba deportes juveniles. Era el tipo de persona que la gente describía como confiable, ecuánime, alguien en quien podías confiar. Lo que nadie sabía, ni sus amigos, ni su iglesia, ni la propia Amy, era que Stephen había estado llevando una vida completamente diferente en Internet. Día de San Valentín, 14 de febrero de 2016. Mientras parejas de todo el país salían a cenar e intercambiaban tarjetas, Stephen Allwine estaba en casa con su MacBook Pro, haciendo algo muy diferente. Estaba averiguando cómo comprar Bitcoin por primera vez. A la mañana siguiente, el 15 de febrero, buscó en Google el itinerario de viaje de su esposa. Ella tenía un viaje próximo a Moline, Illinois, para una convención de entrenamiento de perros. Calculó la distancia de Chicago a Moline. 2 minutos después de esa búsqueda, un usuario en un sitio de la dark web de asesinatos por encargo llamado Besamafia envió un mensaje. El nombre de usuario era Dog Day God. El mensaje decía: «El objetivo viajará fuera de la ciudad a Moline, a unas 3 horas en auto de Chicago. ¿Cuál es el precio en Bitcoin por un trabajo? E idealmente hacer que parezca un accidente». La respuesta llegó:
$6,000. Besa Mafia se presentaba como una operación profesional de asesinatos por contrato manejada por el crimen organizado albanés. Tenía un sitio web elaborado, listaba precios para diferentes tipos de trabajos, aceptaba Bitcoin por discreción y afirmaba tener asesinos entrenados disponibles en todo Estados Unidos y Europa. Era completamente falso. El sitio era en realidad una estafa elaborada diseñada para sacarle dinero a personas que de verdad querían que alguien muriera y luego entretenerlos con excusas. El sicario se retrasó. El sicario fue arrestado. Necesitaban más dinero por adelantado, hasta que el cliente se rindiera o volviera a pagar. Pero Doug Daygott no lo sabía, o no le importaba. Durante las semanas y meses siguientes, la comunicación continuó. Doug Daygott le envió a Besa Mafia una foto de Amy, tomada de unas vacaciones en Hawái que la pareja había compartido. Segundos después de que Stephen descargó esa misma foto del servidor de su casa, le proporcionó la dirección de su hotel en Moline, describió su vehículo, les dio su horario. Besa Mafia dijo que el sicario estaba detenido, dijo que necesitaban $12,000 para un francotirador, dijo que podían incendiar la casa después, dijo, y Stephen Allwine siguió pagando. Mientras tanto, un hacker ético, alguien que se infiltra en sistemas para exponer vulnerabilidades, no para explotarlas, había ingresado silenciosamente a la base de datos de Besa Mafia. Encontró todo, miles de mensajes, nombres de usuario, transacciones de Bitcoin, solicitudes de asesinato de personas reales de todo el mundo, dirigidas contra personas reales en sus vidas reales. Le reenvió todo al FBI. El FBI empezó a leer, y enterrada en esos mensajes estaba la correspondencia de Doug Daygott, meses de intercambio sobre una mujer llamada Amy Allwine en Cottage Grove, Minnesota. En junio de 2016, 2 agentes federales fueron a la casa de los Allwine. Se sentaron con Amy y Stephen en su sala y les dieron la noticia. Alguien había pagado dinero en la dark web para que Amy fuera asesinada. El FBI había interceptado la comunicación. Estaban ahí para advertirle. Los Allwine estaban sentados ahí escuchando, uno al lado del otro. Stephen Allwine, el hombre que había pasado meses negociando con un servicio de asesinos de la dark web para matar a su esposa, estaba sentado junto a ella escuchando a los agentes federales decirle que su vida estaba en peligro. Y no dijo nada. Amy estaba aterrada. Cooperó completamente con los investigadores. Instaló un nuevo sistema de seguridad en la casa. Se mantuvo en contacto con la policía. Trató de averiguar quién podría querer verla muerta. La respuesta estaba sentada justo a su lado. Lo que ella no sabía era que Stephen no había parado. Cuando quedó claro que Besa Mafia nunca iba a cumplir, se movió a otro mercado de la dark web y comenzó a buscar escopolamina, un medicamento que se usa médicamente en dosis pequeñas para el mareo y las náuseas, pero que en dosis más altas provoca sedación profunda, confusión y pérdida de memoria. A veces se le llama aliento del diablo. Deja a una persona incapaz de resistir o incluso de entender lo que le está pasando. También entró Ashley Madison, el sitio web de infidelidades, y empezó una relación en línea con una mujer en el extranjero, intercambiando mensajes íntimos sobre empezar una nueva vida, salir de su matrimonio, comenzar algo diferente, 2 caminos corriendo al mismo tiempo. Uno sobre escapar de su matrimonio a través de una nueva relación, otro sobre escapar de él a través del asesinato, todo mientras iba a la iglesia los domingos y entrenaba deportes juveniles. 13 de noviembre de 2016, un domingo. Stephen le dijo a Amy que iba a recoger a su hijo y llevarlo a una clase de gimnasia. Agarró al niño, se detuvieron en un restaurante y regresaron a casa. Llamó al 911 desde la casa. Su voz temblaba. Le dijo a los operadores que había llegado a casa y había encontrado a Amy muerta en el cuarto. Dijo que se había disparado. Sugirió que quizás era por todas las amenazas que había estado recibiendo. Quizás ya no podía lidiar con el miedo. Una pistola de 9 milímetros fue encontrada cerca de su cuerpo. Los investigadores estaban escépticos a los pocos minutos de llegar. No había residuo de pólvora en las manos de Amy, lo que significaba que ella no había jalado el gatillo. La posición del arma no correspondía con una herida autoinfligida. No había señales de depresión en su comportamiento en las semanas previas a su muerte.
Nada en sus mensajes, sus correos electrónicos, ni sus conversaciones con amigos sugería que estuviera pensando en suicidarse. Y había algo más. La sangre de Amy había sido encontrada en varios lugares de la casa y luego limpiada, restregada. El tipo de limpieza que haces cuando intentas borrar una escena. Los investigadores obtuvieron una orden para revisar los dispositivos de Stephen, los 64. Lo que encontraron en ese MacBook Pro era el tipo de rastro digital con el que los abogados defensores tienen pesadillas. La misma dirección de Bitcoin alfanumérica de 34 caracteres que Doug Daigood le había enviado a Besa Mafia estaba guardada en un archivo eliminado en la laptop de Stephen, bajo su propio nombre de usuario. El cronograma minuto a minuto de sus búsquedas coincidía con el cronograma minuto a minuto de los mensajes de Doug Daigood a Besa Mafia, casi a la perfección. Buscó el itinerario de Amy. 2 minutos después, Doug Daigood le escribió a Besa Mafia sobre su viaje. Vio las fotos de Facebook de ella. Al día siguiente, Doug Daigood le envió a Besa Mafia una foto de Amy. El informe toxicológico del cuerpo de Amy regresó. Su sangre contenía escopolamina 45 veces la concentración de una dosis terapéutica normal. Había sido drogada fuertemente antes de que le dispararan. Incapacitada, sin poder resistir, posiblemente sin poder entender lo que le estaba pasando. Residuo de disparo fue encontrado en la mano derecha de Stephen. El arma utilizada había sido comprada por Stephen apenas unas semanas después de que el FBI había ido a advertirle a Amy. Después de que el FBI le dijo que alguien quería verla muerta, él salió y compró el arma que eventualmente usaría. El juicio comenzó en enero de 2018. La defensa intentó argumentar que Stephen no pudo haberlo hecho, que no estaba en casa en el momento del asesinato, que testigos habían visto a Amy con vida por la tarde. Sugirieron que el verdadero asesino había plantado evidencia en sus dispositivos. Señalaron a una figura misteriosa conectada a Besa Mafia que afirmó en un episodio de CBS 48 Hours que los sicarios del sitio habían sido los que realmente cometieron el crimen. El jurado no les creyó. Deliberaron durante aproximadamente 8 horas. El 31 de enero de 2018, Stephen Allwine fue declarado culpable de asesinato en primer grado con premeditación. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hay una versión de esta historia en la que Amy Allwine sobrevive. El FBI obtuvo la información a tiempo. Fueron a su casa, la advirtieron, le dijeron que alguien había pagado para que la mataran. Ella tuvo meses, de junio de 2016 a noviembre de 2016, en los que sabía, al menos en teoría, que su vida estaba en peligro. Pero no sabía que era Stephen. Le reportó a la policía cada correo electrónico amenazante que recibió. Cooperó. Hizo todo bien. Y cada vez que se sentaba con los investigadores, su esposo estaba a su lado, dando la imagen de un esposo preocupado y dedicado. La persona que ella creía que la protegía era la misma persona que ya había intentado hacerla matar 2 veces, una en Moline, una en casa, y que tranquilamente estaba planeando un tercer intento. Esa es la parte de este caso que es más difícil de procesar, no la dark web, no el Bitcoin, ni siquiera la escopolamina. Es la imagen de Amy atravesando esos meses, creyendo que el peligro estaba ahí afuera en algún lugar, viniendo de algún desconocido anónimo que tenía algo en su contra que ella no podía identificar. El peligro estaba en la mesa del comedor. Nuestro último caso de hoy es diferente a todo lo que hemos cubierto hasta ahora. No es un asesinato que fue planeado durante meses. No es un trágico accidente que empezó con una pelea estúpida en internet. Es algo más nuevo, algo que realmente no existía hace 5 años y algo que, hasta ahora mismo, sigue ocurriendo activamente. Es una red que recluta adolescentes en internet, los manipula para que cometan crímenes frente a la cámara y trata la violencia como una prueba de lealtad. Se llama 764, 4 de diciembre de 2024, 6:44 de la mañana, Midtown Manhattan. Brian Thompson, el director ejecutivo de United Healthcare, salió de un auto frente al New York Hilton Midtown. Estaba ahí para la conferencia anual de inversionistas de su empresa. Un martes normal. Había llegado temprano. Estaba solo. Un hombre con máscara lo estaba esperando. 3 disparos. Thompson cayó en la acera. El tirador desapareció hacia Central Park. En cuestión de horas, todos los medios de comunicación importantes del mundo lo estaban cubriendo.
En cuestión de días, algo pasó para lo que nadie en las fuerzas del orden ni en los medios estaba preparado. El Internet no trató al tirador como a un asesino, lo trató como a un héroe. Este caso es diferente a todo lo que hemos cubierto hoy. Andrew Finch murió por una pelea de $1.50. Amy Allwine fue asesinada por un esposo que lo había estado planeando en secreto durante meses. Esos casos son perturbadores por lo que el Internet hizo posible. El swatting como arma, la dark web como mercado para el asesinato. Este caso es perturbador por una razón completamente diferente, porque este muestra lo que pasa cuando el Internet no solo hace posible un crimen, sino que lo celebra. Cuando millones de personas ven un asesinato y su primera reacción no es horror, es aplauso. Retrocedamos un poco. Luigi Mangione tenía 26 años cuando le disparó a Brian Thompson. Por cualquier medida convencional, era la última persona de la que alguien esperaría algo así. Creció en Towson, Maryland, en una familia adinerada y prominente. Su abuelo había construido un emporio de bienes raíces y salud en Baltimore. Luigi era el estudiante estrella, el mejor de su clase en la preparatoria. Luego una licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad de Pensilvania, una de las universidades más selectivas del país. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en una startup tecnológica en San Francisco llamada TrueCar. Tenía una presencia activa en redes sociales, reseñas de libros, publicaciones de viajes, contenido del gimnasio. Parecía por todas las métricas visibles que le estaba yendo bien. Su cuenta de Goodreads mostraba a alguien que leía vorazmente. Filosofía, economía, tecnología, historia. Había reseñado el manifiesto de Ted Kaczynski, La sociedad industrial y su futuro, describiendo a Kaczynski como merecidamente encarcelado, pero calificando las ideas del texto como fascinantes. Era crítico de los métodos de Kaczynski. Solo encontraba la ideología convincente. Ese es un detalle en el que vale la pena detenerse. En 2023, Mangione se sometió a una cirugía de columna. Había estado lidiando con espondilolistesis, una dolorosa condición de la espalda baja en la que las vértebras se deslizan de su posición. Publicó una radiografía en redes sociales, documentó la recuperación. Parecía estar superándolo, pero algo cambió después de esa cirugía. Sus amigos notaron que se volvió más reservado, más aislado. Empezó a viajar de manera obsesiva. Surf en Hawái, viajes por Asia, moviéndose de un lugar a otro. Dejó su trabajo. Dejó de responder mensajes. En el verano de 2024, casi desapareció por completo de las redes sociales. Su mamá lo reportó como desaparecido ante la policía de San Francisco en noviembre de 2024. Llevaba meses sin saber nada de él. Lo que nadie sabía era que para agosto de 2024 ya había tomado su decisión. Su diario, un cuaderno espiral rojo recuperado cuando fue arrestado, cuenta la historia de esos últimos meses mejor que cualquier otra cosa. En una entrada del 15 de agosto escribió: "Por fin me siento seguro de lo que voy a hacer. Los detalles están encajando y no siento ninguna duda sobre si es correcto o justificado. Tenía un objetivo, tenía un plan y tenía una razón, o al menos una razón que se había convencido a sí mismo de que era legítima. Estaba furioso con la industria de los seguros de salud en Estados Unidos. Su manifiesto escrito, 3 páginas a mano encontradas en su poder cuando fue arrestado, describía la industria como un sistema que extrae la fuerza vital humana por dinero. Escribió que United Healthcare específicamente había rechazado reclamaciones a una tasa que él consideraba criminal. Los eligió porque eran la compañía de seguros de salud más grande del país. Eligió a Brian Thompson porque era el director ejecutivo, la cara más visible de la empresa, y porque la conferencia anual de inversionistas era un evento lo suficientemente público como para enviar un mensaje", escribió. Entonces digamos que quieres rebelarte contra el cartel de seguros de salud mortal y movido por la codicia. ¿Bombardeas la sede? No. Las bombas equivalen a terrorismo. Razonó que apuntar a un solo ejecutivo en una conferencia pública era dirigido y preciso y no pone en riesgo a inocentes. Incluso, había considerado un ataque masivo en Maryland. Estaba contento, escribió, de haberse demorado, porque el retraso le permitió enfocarse en algo más moralmente defendible. Las balas que usó tenían palabras grabadas en los casquillos: delay, retrasar, deny, negar, depose, deponer.
una referencia a las tácticas estándar de la industria aseguradora para evitar el pago de reclamaciones, una práctica también documentada que tiene su propio nombre en la industria. Viajó de Atlanta a Nueva York en autobús. Se hospedó en un hostal en Manhattan bajo un nombre falso. La policía lo describió como extremadamente consciente de las cámaras. Usaba máscara, mantenía la cabeza inclinada lejos de las cámaras de vigilancia, usaba guantes. En la mañana del 4 de diciembre caminó hasta el Hilton, esperó afuera y le disparó a Brian Thompson 2 veces por la espalda y una vez más cuando Thompson cayó. Luego, caminó tranquilamente hacia Central Park y desapareció. El Departamento de Policía de Nueva York publicó imágenes de vigilancia el mismo día. La recompensa subió a $60,000 combinados entre la ciudad y el FBI. Llegaron más de 200 pistas. Ninguna mencionó a Luigi Mangione. Durante 5 días el tirador fue un fantasma. El 9 de diciembre, un empleado de McDonald's en Altoona, Pensilvania, reconoció al hombre que estaba sentado en el restaurante comiendo hash browns. Llevaba máscara, pero el empleado creyó que coincidía con las imágenes que habían estado circulando durante días. Llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, Mangione seguía en la mesa. Llevaba consigo una pistola fantasma impresa en 3D, sin posibilidad de rastreo, fabricada sin números de serie, con un silenciador también impreso en 3D. Tenía una identificación falsa de Nueva Jersey, tenía el cuaderno espiral rojo, tenía el manifiesto escrito a mano. Según los reportes, se quedó impactado cuando vio entrar a los detectives. Fue acusado de asesinato en primer grado. Se declaró no culpable. A día de hoy, se espera un juicio federal en algún momento de 2026. Enfrenta la pena de muerte por los cargos federales. Ahora viene la parte que hace que este caso sea diferente a todo lo que hemos cubierto hoy. A las pocas horas de su arresto, el Internet ya había decidido cómo se sentía respecto a Luigi Mangione. Y no era condena. En cuestión de días aparecieron páginas de fans en Instagram y TikTok. La gente publicaba edits, videos con música, tratándolo como a una celebridad. Había memes. Había publicaciones de Liberen a Luigi. Una universidad en Florida supuestamente organizó un concurso de dobles de Luigi Mangione. Su cuenta de Goodreads, un sitio web de reseñas de libros, colapsó por el tráfico, mientras la gente se apresuraba a leer sus reseñas y dejar comentarios de apoyo. El McDonald's en Altoona, donde fue arrestado, fue bombardeado con reseñas negativas en Google. Cientos de reseñas de una estrella, llamando a los empleados ratas y soplones por llamar a la policía. Personas escribiendo cosas como «Los McSoplons reciben sus McConsecuencias». Lenguaje amenazante dirigido a los trabajadores que habían hecho una llamada telefónica que llevó al arresto de un sospechoso de asesinato. Encuestas en línea mostraron algo que nadie en los medios parecía estar del todo preparado para reportar claramente. Una parte significativa de los estadounidenses, particularmente los más jóvenes, no veía a Mangione como un villano. Algunos veían el asesinato como justificado. Algunos creían que Thompson se lo había buscado. Algunos veían todo el asunto como un acto de rebelión contra un sistema que los había fallado. Y aquí está la parte incómoda de esta historia. La parte de la que existe esta serie para hablar. ¿Fue la reacción del Internet algo fabricado? ¿Fue una minoría marginal amplificada por los algoritmos? ¿O reflejó algo real sobre cómo una generación de estadounidenses se siente respecto al sistema de salud? Sobre el rechazo de reclamaciones, sobre las facturas que arruinan a las familias, sobre un sistema donde el precio de las acciones de la empresa sube cuando rechazan más reclamaciones. La respuesta probablemente es: las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. El Internet tomó una frustración genuina y generalizada, el tipo que se acumula silenciosamente durante años de deudas médicas, reclamaciones rechazadas y cartas de autorización previa, y convirtió un asesinato calculado en un símbolo. Le quitó a Brian Thompson la persona, un padre, un esposo, alguien con una familia que vio las noticias esa mañana, y lo reemplazó con un logo, un ticker de bolsa, una carta de rechazo, y tomó a Luigi Mangione, un hombre profundamente radicalizado que había pasado meses planeando dispararle a alguien por la espalda frente a un hotel, y lo convirtió en un héroe del pueblo, un revolucionario, un tipo que por fin dijo lo que todos estaban pensando. Eso es lo que el Internet puede hacer. No solo refleja la cultura, la moldea. Comprime preguntas morales complejas en memes y sonidos que se vuelven tendencia. Premia la postura más extrema. Crea relaciones parasociales con asesinos de la misma manera que lo hace con estrellas de pop.
El propio diario de Mangione deja claro que él entendía esto. No solo estaba tratando de matar a Brian Thompson, estaba tratando de ganar el tribunal de la opinión pública. Calculó que apuntar a un director ejecutivo en una conferencia de inversionistas sería bien recibido. Pensó en la imagen que proyectaría, pensó en el mensaje, eligió su objetivo, su momento y su ubicación pensando en una audiencia. Tenía razón sobre la reacción, solo no había anticipado que lo atraparían. Brian Thompson tenía 50 años, tenía una esposa y 2 hijos. Había estado recibiendo amenazas de muerte antes del tiroteo. Su familia sabía que era un objetivo, algo que viene con dirigir una empresa que toma decisiones que afectan la vida de millones de personas. Si esas decisiones eran éticas o no, es una conversación aparte. Lo que no es una conversación aparte es que era un ser humano al que le dispararon por la espalda en una acera mientras caminaba a una reunión de trabajo. El sistema que representaba puede estar roto. La frustración que la gente siente hacia ese sistema es real. Nada de eso convierte en respuesta a dispararle a alguien por la espalda. Y la capacidad del Internet para convencer a la gente de lo contrario, para transformar la rabia en celebración, para hacer que el asesinato se sienta como justicia, es una de las cosas más oscuras que hace. Eso es Estados Unidos. Volumen 2. Un hombre asesinado en el porche de su propia casa, porque 2 desconocidos discutieron por $1.50 en Internet. Una mujer asesinada por su esposo, después de que él pasara meses intentando tercerizar el trabajo a un sicario de la dark web. Y un crimen que el Internet convirtió en un momento cultural, celebrando a un tirador, amenazando a los testigos que lo delataron, y obligando a todo un país a tener una incómoda conversación sobre lo que significa cuando la gente deja de ver la violencia como el problema y empieza a verla como la solución. El lado oscuro del Internet en Estados Unidos no son solo los crímenes, es la reacción. ¿Qué país debería cubrir en el próximo video? Nos vemos. Gracias.